Hola, la semana pasada veíamos el gran desconcierto que existía entre la gente y los discípulos ante la pregunta de Jesús de quién dice la gente que es el Hijo del Hombre. Pedro, en nombre de los discípulos, dio una respuesta. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Ante esa respuesta Jesús lo alaba, pero al mismo tiempo Jesús les pide que no digan nada a nadie. Uno se pregunta, ¿y por qué? Si Pedro ha respondido acertadamente, ¿por qué Jesús dice no le digan nada a nadie que Él es el Cristo? Pues bien, el Evangelio de hoy nos trae la respuesta al porqué de esa petición de Jesús. Escuchemos el Evangelio. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Por primera vez Jesús está hablando claramente de lo que le espera en Jerusalén. Jesús no va a buscar el poder como ellos pensaban, sino por el contrario, va a sufrir. Es decir, lo van a agarrar, lo van a condenar, lo van a enjuiciar, lo van a crucificar, lo van a asesinar. ¿Y quiénes? Justamente las autoridades civiles y las autoridades religiosas. De modo que el máximo órgano jurídico y las máximas autoridades religiosas van a ser los asesinos de Jesús. Entonces el Mesías, el Cristo que ellos tenían en mente, era un Cristo totalmente distinto, que no iba a sufrir, que no tendría ese triste final. Por esta razón Jesús les prohíbe decir que no digan a nadie que Él es el Cristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una concepción equivocada. Para ellos el Mesías, el Cristo, es el que va a llegar a dominar, a controlar, a posesionarse a la fuerza. Y resulta que el Mesías que Cristo nos trae es un Mesías de servicio y de amor, no de poder ni de dominio, sino por el contrario, de servicio. Pero cuando Jesús describe el triste final que tendría el Mesías, eso no le gustó a Pedro. Entonces la reacción de Pedro nos da a entender que efectivamente no sabía lo que estaba diciendo. Pedro acertó en una parte cuando dice, tú eres el Hijo de Dios. Efectivamente, porque Jesús no es el Hijo de David. Pero en la otra parte no acertó cuando dijo, tú eres el Cristo. ¿Por qué? Porque el Cristo que él pensaba tendría otro final. La gloria, el dominio, el aparentar. Y mientras que el Mesías que Jesús nos presenta es totalmente distinto. El amor y el servicio a los demás. Por eso, apenas Jesús comenzó a decir lo que le esperaba en Jerusalén, veamos la reacción de Pedro. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, lejos de ti, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Si nos fijamos bien, vemos que aquí el evangelista no usa el nombre de Simón, sino el nombre de Pedro, el sobrenombre que Jesús le había colocado, el sobrenombre que en cierta forma significaría dureza, testarudo, es decir, oposición. Va a ser el discípulo que va a estar en oposición, en contra al anuncio de Jesús. Se puso a reprenderlo. Este término de reprender es una expresión que se usa sobre todo cuando se trata de expulsar demonios. Reprender al demonio, reprender a Satanás. Yo te reprendo, Satanás. Por lo tanto, para Pedro, aquello que Jesús ha dicho no corresponde al plan divino, sino más bien como que si fuese algo diabólico, algo satánico. Es por eso que vemos la reacción inmediata que tuvo Jesús. Escuchemos. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de mi vista, Satanás, escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Aquí Jesús usa los mismos términos que usó allá en el desierto, cuando el demonio trató de seducirlo, de tentarlo. Quítate, apártate de mí, Satanás.
La única diferencia con el discípulo es que Jesús no rompe totalmente la comunicación con Pedro. Es como si le dijera, colócate detrás de mí. Jesús le da una nueva oportunidad. Hasta ahora Pedro había sido el discípulo que iba adelante, tal vez indicando el camino. Pero ahora se ha convertido prácticamente en adversario de Jesús. Otra expresión fuerte que Jesús usa es cuando le dice, tú eres escándalo para mí. Es decir, aquello que Jesús había definido como piedra, como ladrillo, aquellos elementos necesarios para edificar, para construir, ahora se ha convertido en una piedra de tropiezo, una piedra de escándalo. ¿Pero por qué? Precisamente Jesús lo dice, porque piensa como los hombres, no piensa como Dios. ¿Y cómo piensan los hombres? El poder, la fama, el prestigio, el acomodarse sea como sea. ¿Y cuál es el pensamiento de Dios? El amor y el servicio a los demás. Jesús comprende que no es solamente Pedro el que está equivocado, sino todos los discípulos. Es por eso que Jesús se dirige a todos ellos diciéndole lo siguiente. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Ahora Jesús pone las condiciones para poderlo seguir. Primero, negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo no significa mortificarse, como algunos lo pudieron entender en algunas oportunidades, sino renunciar a esos pensamientos de ambición, de poder, de supremacía, de escalar a costa de lo que sea. Segundo, tomar la cruz. Ojo, la cruz no viene dada por Dios. La cruz viene dada por los hombres. Recordemos que aquella gente cuando era condenado a muerte, al tomar la cruz, levantaban la cruz, era la deshonra más grande que podía haber existido. Y ellos tenían que tomar la cruz y salir fuera de la ciudad. Mientras ellos salían de la ciudad, tenían la obligación, los familiares, los amigos, los vecinos, tenían la obligación de escupirlo, insultarlo, ofenderlo y pegarle. Es decir, era la mayor de la deshonra que podía recibir un condenado. Se sentía solo y abandonado en ese momento mientras caminaba hacia el lugar de la crucifixión. Por lo tanto, el seguidor de Jesucristo tiene que estar preparado para todo eso. Y según esa mentalidad, si una persona era rechazada por la sociedad, naturalmente también era rechazada por Dios. Era lo peor. Tercero, vivir para los demás. Porque quien vive para los demás realiza su propia vida. Pero quien vive pensando en sí mismo se autodestruye. Solo piensa en sus necesidades, en sus satisfacciones personales. No piensa en las necesidades de los demás. Para Jesús, vivir para los demás no es perder, es ganar. En cambio, para este mundo es todo lo contrario. Luego Jesús sigue comentando, pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Esto es una crítica que hace Jesús a la gente de poder, cualquiera sea el poder. Personas que han ostentado el poder para satisfacer sus propias ambiciones, sus propias necesidades, sus propias apetencias. Son personas a la deriva de la vida, a la deriva de la felicidad. Jesús continúa hablando, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Jesús contrapone la máxima deshonra que existía, es decir, la humillación, el que la persona agarrara la cruz, que la gente lo insultara, lo vejara, lo humillara, lo maltratara, lo golpeara. La máxima deshonra que la sociedad imponía a una persona, a un condenado, y él fue condenado precisamente a esa máxima deshonra. Jesús contrapone a todo eso la bendición de Dios, el máximo honor por parte de Dios. Entonces el hombre será evaluado por las cosas que hace, no por las cosas que dice, por las cosas que pone en práctica, no por las ideas que tenga, aunque sean religiosas. El hombre será evaluado por todo aquello que haga en bien de los demás. Eso es lo que determina la propia existencia. Pues bien, les deseo a todos ustedes que tengan una feliz semana. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.